Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a hablar un poco del hermetismo y vamos a ver algo de su simbología vinculada a algunos conceptos herméticos. Bueno, a este compilado de conocimientos se le llama hermetismo. Ahora vamos a ver con qué culturas está vinculado, con casi todas las culturas alrededor del planeta. Pero bueno, se le da esta denominación de hermetismo porque supuestamente se encontraron un conjunto de escritos en los siglos II y III después de Cristo que se le atribuyen a este dios heleno que se llama Hermes Trismegisto. Si vemos esta figura de Hermes Trismegisto, la vamos a poder asociar a Tot, que es un dios egipcio, a Hermes y a Mercurio, por varias cuestiones simbólicas. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, la vara de mago, esto de el tema de que está vinculado a los dioses, ¿sí? Piensen que Mercurio se lo describe como el mensajero de los dioses, y bueno, Hermes Trismegisto representa esto, supuestamente nos está dando el manual de vida. En todas las culturas iniciáticas, religiones y filosofías espirituales va a haber siempre un ser superior que nos va a dar una especie de guía de vida para poder habitar esta dimensión que estamos habitando y jugar este juego de la vida de un modo supuestamente más correcto o más ético, y digamos que estos escritos no son ni más ni menos que eso, ¿sí? Así que estas historias o relatos de que un dios dicta mandamientos en una tablilla o que se encuentra manuscritos en una cueva, la vamos a escuchar varias veces a lo largo de la historia y van a aparecer mandatos, ¿sí? Que bueno, quien los quiera tomar como manual de vida, los va a tomar como manual de vida. Pero bueno, en muchos casos, por ahí yo considero que este es uno de los casos, vamos a ver ahora lo que eh, se transcribe básicamente en el Kybalión, va a, digamos, a transmitir un modo de ver la vida, una cosmovisión y un modo de vivirla, o como les dije, para mí, de jugar este juego que tenemos que jugar. Bueno, en el caso de Hermes también lo podemos asociar a la figura del dios del cristianismo porque es el dios heleno del logos, de la palabra, y recordemos que en el cristianismo el mundo es creado cada vez que Dios da una orden a través de la palabra, ¿sí? O sea, cuando se traduce la Biblia podemos leer y Dios dijo que se haga, ¿no? Entonces, esto del verbo, el logos, que en el cristianismo se traduce como el verbo, tiene que ver con varias cosas. Lo vimos en el video de arte precolombino que yo hice, el último. Esto que todas las culturas iniciáticas comparten, de que la realidad material tiene como dos condiciones para ser creada. Primero, el aliento vital, que está vinculado al éter, es eso que, esa energía vital que viene de la fuente, o sea, del águila, para ir incorporando los conceptos vinculados a símbolos. Y otra condición es la vibración, que ahora vamos a ver que en la alquimia hay principios que hablan de vibración y hay símbolos que lo representan muy literalmente, ¿sí? Donde el Dios creador está ajustando la vibración del huevo cósmico, que es lo que contiene a todo el universo. Bueno, así que cuando se den esas dos condiciones, para todas las sociedades herméticas y para muchas de las religiones, solo que está contado de otro modo, va a darse la condición de la vida y de el poder generar algo material en la 3D, en la tercera dimensión. Bueno, como dije, Hermes Trismegisto va a estar vinculado a Tot, a Mercurio y a Hermes. Mercurio y Hermes son el mismo dios. En Roma y en Grecia tienen diferentes denominaciones, pero es el mismo dios, tiene el mismo símbolo, ¿sí? Que es el caducio, estas dos serpientes que se enroscan en una vara y donde en la punta aparece el águila, la fuente, ¿sí? Bueno, en el caso de Tot va a tener la vara de mago,
y vamos a poder ver que hay un montón de símbolos que van a ir vinculando a estos personajes unos con otros. De hecho, Hermes Trismegisto también tiene la vara de mago en su mano. Bueno, estos escritos que, como dije, supuestamente fueron encontrados entre el siglo II y III después de Cristo, fueron traducidos al latín y fueron compilados en esto que se llama el Corpus Hermeticum, que es una especie de compilado y síntesis de todos esos escritos, que va a tener cosas en común con un montón de civilizaciones antiguas. Por supuesto con Egipto, porque sabemos que el hermetismo o toda la filosofía hermética proviene de Egipto, más allá de que luego se cuente en un relato que aparecen escritos en otro sitio, sabemos que estos principios ya eran practicados por esta cultura ancestral. Va a tener vinculación con todo lo que son los oráculos caldeos también, con todo lo que es las primeras líneas filosóficas de todo lo que es la Grecia antigua, como Pitágoras, Aristóteles, Platón también. Va a tener mucha vinculación con el pensamiento platónico, por esto de que sobre todo el mundo de las ideas luego se puede materializar. Ese es el principio platónico que, bueno, podemos escucharlo hablar con el nombre de El mundo de las ideas, que va a ser uno de los gérmenes del hermetismo, ¿sí? Él luego lo va a tomar para generar toda su línea teórica filosófica, y con algunas religiones o filosofías espirituales, como por ejemplo todo lo que es el pensamiento del budismo, el hinduismo y el gnosticismo. Bueno, voy a leer dos resúmenes de el hermetismo para que se den cuenta o puedan empezar a visualizar esto que yo les decía de la palabra como creadora de realidad. ¿Sí? Dice, el Génesis hermético va a hablar de esto y dice, en el principio existían Dios y la materia, estoy traduciendo, el aliento vital acompañaba a la materia, o mejor, estaba en la materia, el éter, ¿sí? Nos está relatando lo que es el concepto científico actual de esta sustancia que supuestamente no podemos ver, pero está en todo, está presente en todo. Pero no de la misma forma en que existían en Dios el mismo aliento y los principios originarios del cosmos. Está hablando del aliento vital del Creador, que lo podemos ver graficado simbólicamente en todas las culturas ancestrales. Pues aunque estas cosas no existieran de hecho, al no haber sido generadas todavía, existían al menos en lo que había de generarlas, o sea, en el mundo de las ideas, que es lo que acabo de mencionar antes. Bueno, luego va a hablar de la mónada, que es el concepto de unidad, de que todo proviene del uno, también está la ley del uno, ¿sí? Para el hermetismo, y dice, siguiendo la doctrina pitagórica, la unidad como reflejo de Dios en todas las cosas, esto de la fractalidad de la realidad, nos lleva a la concepción de la mónada como elemento analógico e inmanente a lo creado. La unidad, puesto que es principio y raíz de todo, está en todas las cosas como raíz y principio. Bueno, es el concepto de fuente que se simboliza en casi todas las culturas ancestrales, o al menos en todas las que yo he analizado, con el símbolo del águila. Bueno, por otro lado tenemos la tabla esmeralda, que también se le va a atribuir a Hermes Trismegisto, pero que va a aparecer por primera vez bastantes siglos después, ¿sí? En todo lo que sería el mundo más musulmán. Así que tenemos textos musulmanes como el Secretum Secretorum, que tiene algunos conceptos que van a estar condensados en la tabla esmeralda, ¿sí? A la que también se la va a llamar Opus Magnum, y que va a ser como el germen de lo que es la transmutación espiritual de la alquimia. Ya lo comenté en otros videos, pero lo vuelvo a comentar. El tema de la alquimia como filosofía doctrinal, nosotros creemos o
siempre nos ha llegado esto de que ellos intentan convertir los materiales en oro, que es el origen de la química actual, pero en verdad, como doctrina filosófica, ellos buscan transmutar algo espiritual, no algo material, ¿sí? Igualmente que van a experimentar con la materia, como dije, es el origen de la química actual. La raíz o la esencia de la alquimia es la transmutación espiritual, no material. Bueno, sobre la tabla esmeralda hay muchísimas traducciones, algunas comparten puntos en común, pero vamos a tomar la de Newton de 1680, que es la más extendida de las traducciones, y yo voy a destacar, si quieren después la pueden leer, pueden ponerle pausa al video y la leen, yo voy a destacar algunos pocos principios que veo reflejados en la simbología alquímica, y los demás, en fin, si quieren léanlos. A mí no me interesa analizarlos en principio ahora. Bueno, uno que ya lo hemos visto y que sí es un principio representado en un montón de casos en lo que es la simbología alquímica o hermética, le podemos decir de las dos formas porque en verdad es lo mismo, ¿sí? Aunque sea una diferencia histórica, conceptualmente es lo mismo, por eso yo, Van Arke, uso todo lo que es hermetismo, ocultismo o alquimia como sinónimos, ¿no? Bueno, lo que está arriba es, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Ese es uno de los principios que lo vamos a poder evidenciar en un montón de simbología y de escritos que son herméticos o de la alquimia. También el tema de el uno, como vimos, el tema de la mónada, que todo surge el uno, las emanaciones del águila en el caso de la América precolombina, es un concepto que va a atravesar a todas las culturas ancestrales. Luego tengamos en cuenta que cuando hablo de culturas ancestrales o culturas iniciáticas o religiones y filosofías iniciáticas, no estoy hablando del cristianismo, pero sí del cristianismo primitivo que creía en la reencarnación, por ejemplo, que es uno de los pilares de todo lo que es el hermetismo, ¿sí? Por ejemplo, eso lo podemos leer acá, dice, asciende de la tierra al cielo y nuevamente desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Está hablando esto del tiempo cíclico, de la reencarnación, de la vida eterna, que es uno de los pilares del conocimiento o de la filosofía hermética en todas las culturas ancestrales. Bueno, luego está el tema de la polaridad, que acá también lo podemos ver reflejado en esto que dice el sol es su padre, la luna es su madre, ¿sí? Estos conceptos ahora los vamos a ver también en el Kybalión, ¿sí? Vamos a ver los principios del Kybalión y vamos a ver que estos conceptos que yo les leí se van a luego transcribir de un modo similar en el Kybalión. Bueno, ¿qué es el Kybalión? El Kybalión es lo que quizás abrió la puerta a todo este conocimiento, ¿sí? Porque es la doctrina de todo lo que es el antiguo Egipto y Grecia, traducido, escrito por un inglés y traducido al español, y de ese modo va a llegar a nuestros días, ¿sí? Así que sería como una compilación de todos los textos herméticos antiguos de estas dos civilizaciones, ¿sí? O de las traducciones, por ejemplo, de lo que son los jeroglíficos egipcios, en esta especie de compilación, ¿sí? O sea que está sesgada esta visión, ¿no? Obviamente de esto que se está analizando, porque va a intervenir la subjetividad de esta persona que escribe el libro. Sin embargo, me parece que es bastante más exacto a lo que podemos ver o traducir a nivel simbólico que otras cuestiones que conversamos antes, ¿sí? Así que, bueno, uno de los principios es el principio del mentalismo, va a decir esto de, o lo escuchamos siempre como esto de todo es mente, ¿sí? Y va a hablar de que la mente es creadora, ahora hay un montón de teorías acerca de esto, pero de algún modo va a ser esta analogía entre la mente y el creador. Bueno,
Luego está el principio de correspondencia. Este es el que podemos chequear en un montón de casos en todo lo que es grabados de la alquimia del oscurantismo europeo, en Egipto, en Sumeria podemos ver también, en América precolombina, en el hinduismo. O sea, este principio está graficado en todas las culturas ancestrales. Para mí el símbolo por excelencia es la estrella de 6 puntas con el triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo. Para la alquimia el triángulo hacia arriba simboliza el fuego y el triángulo hacia abajo el agua, los dos complementarios, fuego masculino, agua femenino, y me va a hablar de esto, de la influencia de los astros, ¿sí? Acá lo podemos ver a la derecha en la ilustración de la derecha, donde van a estar estos dos triángulos de los que yo les hablaba, tomando la energía del Sol y de la Luna, ¿sí? Del Sol, fuego, para el aspecto masculino, y de la Luna, agua, para el aspecto femenino, y se van a combinar para poder, junto con los astros, o sea, las constelaciones y los planetas que podemos ver acá arriba dibujados, estoy hablando de la ilustración de la derecha, se van a unir estas dos luminarias con los astros para hacer que en el abajo, ¿sí? Que lo podemos ver representado en esta mesa, la mesa es uno de los símbolos de la tercera dimensión, al igual que el cubo, al igual que el hexágono, al igual que el toro. Hay un montón de símbolos. Los más extendidos o los que siempre vamos a ver son el cubo, exceptuando el cubo negro que simboliza Saturno, el cubo de piedra, el cubo de madera, también la mesa, bueno, como les dije, el hexágono, la cruz, ¿sí? La cruz es un cubo desarmado. Si yo hago una cruz y lo empiezo a plegar, consigo un cubo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos símbolos van a simbolizar a la tercera dimensión y bueno, acá la tenemos simbolizada con una mesa donde, si se fijan, hay dos agujas que van marcando el tiempo, que es una de las condiciones de la tercera dimensión que se da en función del recorrido de la luna, del sol y de los astros que podemos identificar porque tienen un ciclo anual por arriba de este espacio que nosotros habitamos. Bien, así que lo podemos ver representado acá. Lo podemos ver representado en esta ilustración de la izquierda, en el árbol de la vida, que luego va a tomar una conformación diferente, pero que acá podemos ver el triángulo hacia arriba en la copa del árbol y el triángulo hacia abajo en lo que es el tronco y las raíces del árbol. Luego va a tomar otras representaciones que ya las analicé también en algunos de mis videos. Luego tenemos el principio de vibración. Bueno, hay un montón de ilustraciones de todo lo que es la alquimia o el hermetismo. Para mí, la figura que yo les puse acá a la derecha es la más clara. Tenemos la mano del creador ajustando la clavija de un instrumento musical y el huevo cósmico que contiene el sol, los planetas, los 4 elementos. Si ustedes se fijan acá en el medio, si pueden acercar el video o verlo en una computadora, lo van a ver. Tiene los símbolos de cada uno de los planetas, la luna, el sol, los elementos, agua, tierra, agua, fuego. Y lo contiene a todo esto el huevo cósmico, que sabemos que es la forma del universo para todo lo que es el pensamiento del hermetismo, el ocultismo y la alquimia, y estoy hablando de sinónimos, ¿sí? Solo que los menciono todos para que vayamos internalizando que son lo mismo. Bueno, a la izquierda tenemos lo mismo, otra representación donde también va a aparecer la Tierra, que es este círculo aplanado que vemos acá abajo, los elementos, y me va a hablar nuevamente de vibración, va a aparecer el Sol y la Luna por arriba. Fíjense que la Luna está marcando acá chiquitita, está marcando como un ritmo, ¿no? Ahora vamos a ver el principio de ritmo igual. Bueno, luego tenemos el principio de polaridad, todo es dual, todo tiene dos polos, que los opuestos son idénticos, solo que diferentes en grado. Bueno, va a hablar de esto, este principio de polaridad, y lo podemos ver representado en múltiples símbolos. Siempre los menciono: sol, luna, femenino, luna es femenino, sol es masculino, electricidad,
que simboliza el sol, magnetismo a la luna, fuego, sol masculino, agua, luna femenino. Hay múltiples símbolos que van a representar la polaridad. Todo es dual en la tercera dimensión. El piso ajedrezado blanco y negro. Y bueno, como les digo, hay un montón de símbolos. La rosa roja simbolizando al sol, la rosa blanca simbolizando a la luna. Hay muchísimos símbolos que van a representar esto. Es una de las cuestiones más representadas por el hermetismo, esto de la polaridad, que todo funciona en polaridad. Es uno de los principios más importantes y que creo que más influyen en nuestra vida, así que, bueno, es representado con muchos símbolos. Luego tenemos el principio de ritmo. En las traducciones herméticas se habla mucho del péndulo, ¿sí? Esto de el ir y venir de un péndulo. El péndulo es un elemento que en Egipto por lo menos no se encuentra expresado gráficamente, ¿sí? Y yo creo que el ritmo ellos lo entendían de otro modo, mucho más asociado al movimiento del sol y de la luna, al movimiento de las constelaciones, por esto de que para mí tenían una concepción más circular en todo sentido, ¿sí? Del tiempo circular. Para mí el compás simboliza a esto mismo, aunque sé, antes de que me dejen 80.000 comentarios, sé que cuando se habla del compás de la masonería se lo traduce simbólicamente de otro modo, pero para mí está simbolizando al ritmo del tiempo. Hay un montón de gráficos donde el compás aparece vinculado al sol y a la luna y para mí tiene esa simbología, aunque como les digo, antes de que me la dejen escrita, soy consciente de que para todo lo que es la traducción de la filosofía de la masonería, va a tener otra traducción con la que, bueno, por eso les digo, no estoy de acuerdo, porque creo que ellos concebían el tiempo no como algo pendular, ¿sí? Que va de extremo a extremo, sino como algo más circular y que tiene un ritmo mucho más armónico y acorde con lo que es la naturaleza. Bueno, y por otro lado está el principio de causa y efecto, que en todo lo que es la cultura oriental lo vamos a escuchar como el karma, el dharma, y estos conceptos que tienen que ver con el resultado de nuestras acciones o comportamientos y que va a ser también troncal para todo lo que es la filosofía hermética. Este es uno de los principios también más importantes y se va a simbolizar con la balanza. Y por último está el principio de generación. Se simboliza de muchos modos. Quizás uno de los símbolos que, bueno, no lo quise incluir para no mezclar con religiones ya más actuales y no tocar susceptibilidades, pero tiene que ver para mí con el concepto de la Trinidad, esto de que de la polaridad surge surge algo material, ¿no? Esto de que la polaridad puede generar vida o puede dar vida en función de unirse o fusionarse. Acá lo podemos ver en algunos, por ejemplo acá en la ilustración de la izquierda del árbol cuelga un fruto, los frutos todos son el resultado de la concepción, ¿sí? Donde dentro está la semilla y el resultado de alguna fecundación. En el caso de los árboles podría ser polinización, por ejemplo, ¿no? Acá vemos dentro de este fruto un niño con el sol y la luna, o sea, con lo que es el germen de lo femenino y de lo masculino y montado sobre un ave que sabemos que simboliza el alma humana. Y acá a la derecha arriba podemos ver a la dualidad, a la polaridad femenina y masculina dentro de un tubo de ensayo que tiene forma de útero y donde surge, fíjense que está este niño empezando a ascender por el tubo de ensayo, o sea, saliendo por el canal de parto, surge la nueva vida. También podemos ver a una mujer embarazada, ¿sí? Donde luego va a dar a luz a este niño. Bueno, este símbolo, al igual que el de el andrógino original, que lo podemos ver acá abajo a la izquierda, si bien soy consciente de que tiene otra traducción, cuando se traduce esta imagen van a explicar otra cosa, para mí la imagen es súper clara y esta es la traducción que yo le doy puntualmente.
que tiene que ver con, más allá de que los tubos de ensayo sí se utilizan para transmitir otros conceptos, como es el de disolución, de refinación, hay un montón de conceptos alquímicos para los cuales se va a utilizar el tubo de ensayo como símbolo. Pero en este caso puntual, para mí está simbolizando el útero humano. Y fíjense, también aparecen las tres rosas, porque también me va a hablar de esto del ciclo de la vida, ¿sí? Que va a hablar de la putrefacción, la rosa negra, ¿sí? La nueva vida, la rosa blanca, y la madurez, la rosa roja. Este ciclo de vida eterno que no va a ser interrumpido, ¿sí? Acá podemos ver cómo el tema de la eternidad de las almas se va a vincular con la concepción material de una nueva alma que va a habitar un cuerpo. Bueno, estos son todos los principios que contiene el Kybalión y ya hicimos como algún recorrido súper rápido, sin profundizar demasiado, sobre lo que sería el hermetismo. Cuando escuchamos hablar del hermetismo o del ocultismo, van a estar hablando de estas líneas filosóficas que provienen, como les digo, para mí principalmente de todo lo que es Egipto y Sumeria, como tradición filosófica y como cosmovisión sobre todo, o filosofía espiritual. Bueno, si me quieren dejar algún comentario, los leo. Les mando un abrazo.